Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixin en Beijing. En el programa de hoy les ofreceremos la segunda entrega de nuestro reportaje sobre las Malvinas. Conversaremos con el ex titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, y con dos excombatientes que analizarán todos los detalles de la ocupación inglesa y el potencial que tienen las islas. Tras este reportaje, desglosaremos de la mano de varios especialistas las fortalezas de Argentina en el campo de las energías renovables, cruciales para hacer frente al cambio climático. No se pierdan ninguno de estos dos interesantes temas. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. Malvinas, un reclamo de casi 2 siglos. Argentina aprovecha una vasta variedad de recursos para generar energía eólica y solar. En esta segunda entrega sobre el conflicto de las Islas Malvinas, nos apuntamos a los motivos estratégicos de la ocupación inglesa de las islas y el potencial productivo que hay en la zona en relación a los recursos naturales y el acceso a la Antártida. Conversamos sobre esto con el ex titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y también con dos excombatientes que forman parte del Estado en otras áreas. En el caso de Edgardo Esteban, es el director del Museo de Malvinas y el Atlántico Sur, una institución fundada en 2014 con el objetivo de transmitir la historia de esta región austral y de la importancia que tiene para Argentina. En el caso de Aldo Leiva, fue el primer excombatiente en transformarse en diputado nacional, en su caso por la provincia de Chaco. El reclamo diplomático de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas cuenta con apoyos internacionales en todo el mundo. Muchos excombatientes que fueron soldados de 18 o 19 años durante la guerra ocurrida en 1982, hoy en día trabajan en el Estado. Como funcionarios de distintas áreas, ellos buscan potenciar el reclamo y para generar conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de las Islas Malvinas para la Argentina. Es el caso de Edgardo Esteban, actual director del Museo de Malvinas y el Atlántico Sur, y también de Aldo Leiva, que fue el primer soldado excombatiente en convertirse en diputado nacional. Hace 38 años que trabajo de periodista y ahora estoy desde hace un año como director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Un gran desafío. Escribí un libro que se llama Iluminados por el Fuego, y como parte de esa historia, de ese libro, se hizo una película que fue dirigida por Tristan Bauer, hablando justamente de lo que nos pasó en Malvinas en 1982. Fue todo muy rápido, a tal punto que no teníamos tiempo ni de llamar a nuestra familia. Yo hice dos cosas para que mi mamá sepa que me iba a ir a Malvinas. Una, le escribí una carta, y cuando salimos en el camión, en el Unimog, hacia el aeropuerto de Córdoba, se la tiré a un señor que pasaba en una bicicleta. Esa carta aún la tengo conmigo acá en el museo. Y después, con la excusa de ir al baño, me voy a las cabinas telefónicas del aeropuerto, cuando estábamos ya por tomar el avión hacia el sur, y pude hablar con mi mamá un minuto. Me dieron 4 monedas para hablar un minuto a Buenos Aires. Mi mamá al principio se reía porque yo siempre hacía muchos chistes y era un chiste para ella que yo me fuera a la guerra o a Malvinas. Cuando reaccionó y se dio cuenta que no era un chiste, se cortó la llamada. Así que me fui con esa emoción de mi mamá. Y el día 25 de abril a la noche, 22, después de las 10 de la noche, llegamos a las islas y para mí era llegar a un lugar mágico, impensado. Si no sentía ni el frío, había una tenue llovizna, pero estábamos en las Islas Malvinas, era algo que uno no soñaba y estaba cumpliéndose esa posibilidad. Así que fue intensa la llegada. Obviamente con los transcurrir los días se fue complicando, y cuando aparecieron los bombardeos el 1 de mayo fue duro, porque ahí te dabas cuenta de la dimensión de lo que es una guerra. No es cuento y es difícil, y bueno, y a partir de ahí empezar a adaptarnos y a entender primero lo que era la guerra, después el tema del frío, del clima, de vivir como estuvimos viviendo, y bueno, todo lo que significó
tratar de defender esa parte de nuestro territorio, ¿no? Cuando se desata el conflicto, la enorme mayoría de los que formábamos parte del regimiento nos pareció algo histórico y queríamos estar presentes. En lo particular lo hice con mucha convicción, desconociendo por ahí todas las consecuencias políticas que eso acarreaba. Era un joven de 19 años, como la gran mayoría, y cuando estábamos ya en Malvinas, en pleno conflicto, uno fue razonando respecto a diferentes cuestiones que, como siempre digo, la justicia y la historia lo ha juzgado. Lo que sí no deja de ser cierto que hubo una generación que derramó su sangre, que peleó, que lo hizo con convicción, que lo hizo por amor a la patria y que, bueno, lamentablemente esa herida que generó esa guerra sigue latente y que, bueno, sin duda hasta el día de hoy cuesta cicatrizar. Yo en el 85 empecé a escribir Iluminados por el Fuego. Y para mí era la proximidad, no sé si hoy escribiría ese mismo libro, pero había necesidad de exorcizar, de escupir, porque yo estaba muy angustiado. Y el camino que fui transitando después lo fue remarcando lo que uno veía a su alrededor. Hoy hay más muertes por suicidios que muertes por combate. Y yo estoy orgulloso de haber estado en Malvinas y valoro lo que significó nuestra gesta y lo que significa nuestro reclamo de soberanía ante el Imperio Británico. Pero también hay una parte humana. Es decir, cuando uno habla de 44 submarinistas o habla de 200 o 300 o 500 personas que mueren como consecuencia del COVID-19, por la pandemia, para la prensa es un número. Pero para esa mamá que perdió un hijo en la guerra, para ese papá que perdió un hijo en la guerra, para ese hermano, esa novia, tiene un nombre, un apellido, una historia. Y para esa familia, la tapa de los diarios de todos los días va a ser esa, la de su hijo que murió en la guerra. No va a haber otra tapa. En el año 2010, Argentina comenzó un trabajo junto con la Cruz Roja muy importante, que es recoger el ADN de todos los familiares de aquellos caídos en las islas, porque un conjunto muy importante de ellos caídos no estaban identificados, habían sido sepultados sin identificación. Hay que plantear que la verdad que es una vergüenza que te hayan pasado más de 30 años sin lograr identificar, que se autorice la identificación, que las madres sepan dónde llevar las flores para sus hijos, que sepan en dónde están ubicados claramente sus hijos para realmente poder tener esa experiencia de depositar las flores, de poder dialogar con ellos en el cementerio. La verdad que fue todo un periodo muy largo. Insisto, hoy en día en el mundo hay un conflicto y al otro día se identifican todos los caídos. Acá tuvimos que esperar todavía 38 años hasta el día de hoy porque todavía hay algunos casos pendientes. El trabajo ese fue un trabajo exitoso con la Cruz Roja y Reino Unido apoyó el trabajo y permitió que hace 3 años comience ya a partir de las muestras de ADN la identificación de los caídos por un equipo donde formaba parte también el equipo argentino de antropología forense, con expertos de Reino Unido y con expertos de la Cruz Roja también. La verdad que el trabajo de la Cruz Roja estamos muy agradecidos, como también que después de tantos años Reino Unido haya permitido que esto ocurra. Hoy en día la gran mayoría de esos soldados han sido identificados, todavía nos quedan 2 tumbas colectivas sobre las cuales estamos trabajando. Sobre una ya hemos firmado los acuerdos con Reino Unido como para poder avanzar, falta solo la parte operativa, que ya está lista y hace falta ponerla en práctica. Estamos seguros de que este año, por lo menos, la primera de esas 2 tumbas colectivas que es necesario identificar va a poder realizarse. Así que ha habido avances importantes. Es un proceso de Estado, hay que decirlo, que empezó, estoy hablando año 2010, estamos en el año 2021 y todavía continúa y es muy importante para la tranquilidad de los familiares y porque es un hecho humanitario, donde, como hablábamos antes también de la pandemia, los países tienen que hacer todos los esfuerzos para atender la demanda, la esperanza que tienen los familiares de recuperar la posibilidad de saber dónde están sus hijos. Me parecía importante poder transitar ese camino
porque me sirvió a mí para exorcizar mis propios fantasmas, para poder recuperarme, como dicen en la psicología, la resiliencia, cómo a través del arte poder darle una oportunidad. Y hubo muchas voces que se sumaron a ese relato y a esa experiencia. Lo que pasa es que también abrí un lugar que algunos querían esconder, porque hablar del hambre, del frío, de la angustia, de la posguerra, del estrés postraumático generó poder distraerse de lo que significó ese reclamo natural y lo que significa Malvinas ahora en vísperas de los 40 años del conflicto bélico. Pero para mí me pareció muy importante y a partir de ahí lo que para mí era el final de un camino fue como una semilla que empezó a germinar, floreció, se armó un gran debate, dio la posibilidad de la película y ya es como que empezaron a haber distintas miradas y distintos argumentos sobre lo que fue Malvinas. Muchos quisieron que yo me callara, pero para mí fue muy importante porque fue una gran cura del periodismo, una gran cura poder escribir ese libro y después una gran cura porque yo fui el primer excombatiente que vuelve a Malvinas en el año 99. Trabajaba para medios extranjeros, hoy como supuestamente periodista, y lo que era un paseo o una experiencia como periodista terminó siendo tapa de los diarios. Era el primer excombatiente que retornaba a nuestras islas. Los Kerpers tenían muy claro de dónde venía y de mi historia como soldado. Así que fue muy desagradable la llegada, me maltrataban, durante toda la noche, de la primera noche me tiraban piedras, me insultaban, me tiraban los autos encima. Después se fue distendiendo el tema, particularmente con una maestra que había visto a los soldados en el 82 y ella quería dialogar conmigo, Verónica Fowler. Y también fue como parte de esa cura que te contaba antes, porque fue encontrar mi pozo de zorro, mis lugares en Malvinas. Yo fui a un lugar virgen, nadie había ido a donde combatí y a muchos lugares. Entonces estaba lleno de elementos de artillería o de elementos de armas de fuego, pero había muchas cuestiones personales, desde paquetes de papas fritas, cepillo de dientes, maquinitas de afeitar, estacas. Todos esos elementos que yo fui encontrando cercanos a mí y que supuse y sé que muchos de ellos me pertenecen, no fueron míos en aquellos días. Así que fue como reencontrarme y también fue parte de curar esas heridas, ¿no? Como que pude desangrar porque me di cuenta que la guerra había quedado en el 82 y que había otro presente. Soy el primer soldado excombatiente en llegar al Congreso de la Nación. Fui 4 veces intendente de la ciudad de General San Martín. Yo en cada uno de los juramentos, son 4 años el mandato de intendente, sí estuve 16 años como intendente, siempre consideré que el juramento no es un mero acto protocolar, siempre lo he hecho por algunas cuestiones muy fuertes, en este caso por mis camaradas muertos en Malvinas, porque entiendo que es una forma de generar un compromiso y ese compromiso tiene que estar latente en cada acto de nuestras vidas, que tiene que ver fundamentalmente con generar conciencia en las nuevas generaciones, partiendo de los más chicos, para que seguramente en un futuro no muy lejano, quiera Dios, que volvamos a ver flamear nuestra bandera, porque es lo que nos corresponde por antecedente histórico, porque nos pertenece y en este contexto hoy creo que la mejor forma es justamente pregonando un país más solidario, con más justicia, con más igualdad para todos y a partir de ahí, sin duda, generar las condiciones para que a través de los foros internacionales el Reino Unido entienda que este acto de piratería no puede seguir de manera indeterminada y que tenemos que sentarnos a hablar en algún momento de la soberanía. ¿Y por qué acepté ser director del Museo Malvinas? Es porque creo que tiene que ser un punto de encuentro este museo, más allá de esas diferencias, de esa transversalidad, de esos matices. Acá no se cuenta solamente lo que nos pasó hace 39 o 40 años, que fue el conflicto bélico, sino 500 años de historia. Acá tenés concentrado lo que es la fauna, la flora, lo que son los recursos naturales, lo que es la geopolítica, los reclamos internacionales, lo que es el colonialismo, lo que fue el conflicto bélico, lo que fue la dictadura cívico-militar. Es decir, es un punto de encuentro en donde lo que trata es de construir todo ese relato y también tiene un actor importante que fue la guerra de Malvinas en el 82, pero que es parte de esa historia colectiva, de esa necesidad de poder entender, de poder comprender por qué Argentina reclama ese territorio que fue usurpado
y que va a seguir teniéndolo como bandera. Es decir, es un camino que a través de este lugar, que es un museo muy, muy bello, que tiene mucho de audiovisual, es decir, acá todo es con imagen, se pueda entender este sentimiento, esta pertenencia, esta identidad. Es decir, yo creo que después de la bandera, Malvinas es el otro tema que es transversal, que nos marca. No hay un pueblo, por más pequeño que sea, que no tenga una escuela, una calle, una plaza, un monolito, un monumento en homenaje a los caídos o lo que es la causa Malvinas. Hay una generación que es lejana a lo que fue el conflicto bélico, que es distante en este tiempo de la transformación que tenemos con lo audiovisual, con las comunicaciones, con lo que son las nuevas tecnologías. Hay una generación que poco entiende o comprende qué es Malvinas. Entonces hay que llegar a ellos y con sus propias herramientas. Octavio Paz decía que la otredad es de aquello que no se tiene, aquello lejano, aquello que hay que recuperar. Y Malvinas es algo que está cercano en el afecto y en lo que significa ese colectivo para recuperar. Bueno, Argentina en el reclamo por la soberanía tiene el apoyo de todos los organismos multilaterales donde somos parte y algunos donde no somos parte también. Por supuesto, Naciones Unidas todos los años vota el Comité de Descolonización una resolución avalando el llamado al diálogo. Lo hace el Mercosur, lo hizo la UNASUR, lo hace la CELAC, que son todos los países de América Latina, más Centroamérica y el Caribe. Lo hace la OEA, todos los países, incluidos Canadá y Estados Unidos. Lo hace la Cumbre de los Países Africanos con América Latina, la Cumbre de los Países Árabes con América Latina. Lo hace el G77 más China. Son 133 países que plantean esta perspectiva y lo hacen bilateralmente muchas naciones, una de las cuales es China. Por supuesto, Rusia. Hay muchos países bilateralmente que no están en estos organismos que yo señalé, que unánimemente apoyan a la Argentina, es decir, el mundo apoya a la Argentina unánimemente y esto creemos que es el camino para la recuperación de las islas. Es decir, el clamor internacional de que el Reino Unido tiene que cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Es muy importante transmitir a las futuras generaciones que estamos reclamando algo que es nuestro, que nos pertenece, que es parte de nuestra geografía y que forma parte de nuestra historia. Pero a su vez también siempre he dado innumerables charlas respecto al tema Malvinas y siempre he sostenido que quienes tuvimos, que la vida nos puso en esa situación, a partir de haber vivido la guerra tenemos que ser mensajeros de la paz. Argentina es un país que posee una extensísima plataforma continental. Argentina es 2 veces más grande en plataforma continental que en Argentina continental. 2 veces nuestro territorio. Esto también permite ver con detalle las razones de por qué Reino Unido usurpa las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, cuando toma en cuenta la plataforma y las 200 millas que rodean. Para tener una idea de cuánto usurpa Reino Unido, para tener una idea, usurpa 2.200.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Buenos Aires tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Reino Unido tiene 250.000 kilómetros cuadrados, así que prácticamente 10 veces la extensión de Reino Unido en el Atlántico Sur. Ahora, esa plataforma, cuando uno la mira en un contexto del mapa argentino que fue votado este año, al votarse la plataforma, lo que uno ve es que lo que nosotros siempre mirábamos, que Argentina era de Ushuaia a La Quiaca, en realidad Argentina es de La Quiaca al Polo Sur. Entonces Ushuaia, que es concebida generalmente como el fin del mundo, es el centro de la Argentina. Una mirada, como quiere nuestro gobierno, que es una mirada de ver el sur como una estrategia de desarrollo, no solo como reivindicación de soberanía, como una estrategia de desarrollo, hay que, o permite, concebir ese sur como una potencial expansión de la riqueza argentina que tenemos que cuidar para las futuras generaciones y que también tenemos que saber aportar a un país que necesita de ese Atlántico Sur
para su crecimiento, para su desarrollo y para la distribución de las riquezas que hay allí entre todos los argentinos y argentinas. Las energías renovables son aquellas obtenidas a partir del aprovechamiento de recursos naturales disponibles como la radiación solar, el viento, las mareas, el calor de la corteza terrestre, los gases de descomposición de materia orgánica y los restos de material orgánico de otras actividades humanas que puedan utilizarse como combustible. Dada la calidad del clima argentino en los factores de intensidad lumínica y viento, cuenta con una importante calidad de recursos para alimentar a la generación de energía eólica y solar, además de otras alternativas dentro del marco de las energías renovables. Las energías renovables son aquellas obtenidas a partir del aprovechamiento de recursos naturales disponibles, como la radiación solar, el viento, las mareas, el calor de la corteza terrestre, los gases de descomposición de materia orgánica y los restos de material orgánico de otras actividades humanas que puedan utilizarse como combustible. Cabe destacar que el sector energía es el más importante en términos de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, GEIS, conforme lo establecido en el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático y en el marco de la contribución nacional presentada ante las Naciones Unidas. Dada la calidad del clima argentino en los factores de intensidad lumínica y vientos, cuenta con una importante cantidad de recursos para alimentar a la generación de energía eólica y solar, además de otras alternativas dentro del marco de las energías renovables. Soy Corina Martínez Gallero, soy abogada. Soy jefa de gabinete de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y también soy vicepresidenta de Centrales de la Costa Atlántica S.A. Yo soy Gabriela Richter, directora de Energías Renovables de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. La energía renovable en la provincia principalmente se empezó a desarrollar en pequeños grupos, localidades, por medio de cooperativas. Este proceso empezó a desarrollarse en los 2000 y luego fue acompañado por la normativa. En 2001 aproximadamente salió una ley que promovía y promulgaba el interés y incentivaba la generación renovable en la provincia como un objetivo estimular las nuevas tecnologías. Esa ley luego se quedó en desuso, se fue derogada en 2016 a partir de la Ley Nacional del Fomento de la Generación de Energía a partir de fuentes renovables. Hubo consenso nacional en las cámaras de diputados y de senadores y casi por unanimidad salió la nueva ley por la cual tenemos objetivos a mediano plazo. Entre ellos está llegar al año 2025 con el 20% del consumo de energía a través de fuentes renovables. La provincia de Buenos Aires representa el 30% de la capacidad de la potencia instalada en energías renovables a nivel país. Ese 30% está representado en 21 proyectos operativos hoy en día que están funcionando, que se dividen en proyectos de parques eólicos, sobre todo en su mayoría, y centrales de bioenergías. Asimismo, también hoy en día hay 6 proyectos que están en etapa de construcción, proyectados para que durante este año, durante el 2021, empiecen a inyectar, hagan el ingreso al sistema. Y asimismo, en etapa de licitación ya adjudicada, 10 proyectos más, enmarcados en su mayoría en los Renovar, o sea, en las licitaciones que se hicieron dentro del Estado Nacional de Renovar, y muchos también aportan al MATER, que es el mercado término de energías renovables, que es donde los grandes usuarios consumidores compran su energía para cumplir con las metas de la ley nacional que le disponen que parte de su demanda tiene que provenir de energías renovables. ¿Cuáles son las fuentes renovables para Argentina y las que se marcan en la ley? La energía eólica, la solar fotovoltaica, las bioenergías, biomasa, biogás, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Desde la provincia, como una política pública, llevamos adelante
el desarrollo de parques solares dentro del programa de generación distribuida solar, que está también financiado por el PROINGED. El PROINGED es el Programa de Incentivos a la Generación Distribuida. Es un programa que se financia con un porcentaje del agregado tarifario, o sea, que lo pagan los mismos usuarios. Es un agregado tarifario que está destinado a obras de alta tensión y una parte de ese agregado se destina a este programa para poder financiar proyectos de parques solares. Generalmente están desarrollados en pequeñas localidades, en localidades muy chicas donde son punta de red o que tienen déficits energéticos, donde hay una situación crítica del sistema eléctrico. Entonces nosotros con esos parques solares, que son de dimensiones más chicas, lo que permitimos es mejorar esa red eléctrica, aumentar la capacidad eléctrica mismo para que crezca la demanda, disminuir las pérdidas que hay también por el transporte y distribución, porque son localidades que quedan como en la punta de la red, quedan alejados de los centros más grandes de consumo, se pierde energía en ese transporte, entonces lo que se hace con estos parques se mejora todo ese sistema. Otro proyecto que nos entusiasma mucho, que estamos encarando, son los proyectos que estamos encarando a partir de este año, es un proyecto de eficiencia energética y generación renovable en escuelas. Es un convenio realizado con la Dirección General de Cultura y Escuelas de la provincia de Buenos Aires y es un proyecto que lo que permite mejorar los sistemas eléctricos de las escuelas de la provincia. Estamos trabajando en más de 120 escuelas actualmente y lo que se busca es la instalación de paneles solares fotovoltaicos de 3 a 9 kilovatios para mejorar lo que es todo el sistema. Después también el recambio y la instalación de termosolares para lo que es toda la calefacción de agua, para las cocinas mismo. Y también lo que se busca a futuro, hacer una sustitución de los métodos de cocción por métodos de cocción eléctricos. La mayoría de hoy, la generación por fuentes renovables es eólica. Está mucho en Chubut y en la Patagonia Argentina y en Buenos Aires. Tiene muy buenos vientos, a nivel mundial está entre los 3 mejores vientos del mundo, lo que es Buenos Aires y la Patagonia. Lo que es energía solar fotovoltaica hay más o menos 800 megas y están instalados en el norte de Argentina. En las provincias, casi todo en Jujuy y las provincias bien norteñas. Lo que son las bioenergías es mucho menos la cantidad, más o menos alrededor de 300 megas que hoy tenemos instalados y están en el nordeste. Después, lo que son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos es bastante variado. Hay en Mendoza, hay en muchas de las provincias de Argentina, salvo en el sur-sur, hay energía mini hidro. Otro de los programas que tenemos en cartera es el programa de eficiencia energética de la isla Martín García. La isla Martín García es una isla en el territorio de la provincia de Buenos Aires que hoy en día su generación eléctrica es a diésel, es una generación a diésel, o sea, totalmente ineficiente, además que ni siquiera se puede asegurar un abastecimiento las 24 horas del servicio. Entonces lo que se está proyectando, estamos en una fase bastante inicial de armado de pliegos, todo lo que es la instalación de un sistema solar fotovoltaico para abastecer con la generación renovable solar a la isla. Asimismo también, más de una mirada de la eficiencia energética, está proyectando el recambio de las luminarias, de las convencionales por LED, un recambio de las luminarias del alumbrado público por luminarias automáticas, autónomas, que se enciendan cuando realmente no haya luz solar, y así como la instalación de termosolares en lo que son viviendas y en edificios sociales como escuelas dentro de la isla. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.